Pues buenas noches, mis hermanos, nuevamente, ¿cómo están? Los de aquí, ¿cómo están? ¿Ven? Bendecidos, qué bueno. Y allá en casita, ¿cómo están? Salúdense, comenten que todo está bien. Pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. El día de hoy corresponde el tema número 9 de nuestra serie, la cual estamos llamando es el verdadero evangelio, ¿verdad? Y nuestro tema es el evangelio del amor. El evangelio del amor. Es decir, aquel mensaje que produce cambios en la vida de todo hombre, pero que nace y proviene de la única fuente de amor verdadero. Un amor que no se acaba, un amor que nunca falla y un amor que es incondicional. A lo que he titulado esta enseñanza, la manera en que Dios me amó. Probablemente una frase que sabemos de memoria, ¿verdad? Pero cuán importante es no solo saberla, sino irla comprendiendo cada vez más y más. Vamos a orar, mis hermanos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, ahí donde tú estás, y roguemos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, ante tu casa, para alabarte y adorarte, así como lo hemos hecho a través de la música, pero que nuestra vida, Señor, sea nuestra mejor adoración para ti, y que nuestros labios puedan expresar lo que hay en nuestro corazón para adorarte y para bendecirte, y que siempre podamos recordar todo lo que tú has hecho por nosotros, que nunca nos olvidemos todas y cada una de las bendiciones que nos has dado, las cuales son en Cristo, por Cristo y para gloria de Cristo. Te pedimos que nos abras el entendimiento y que nos uses también para poder llevar este evangelio, evangelio de amor, evangelio de gracia, evangelio de perdón, a aquellos que están lejos, Señor, porque así como con cuerdas de amor nos atrajiste a nosotros, así también tú atraes a todos los que están lejos en este momento. Gracias te damos. Usa mi vida, Padre, usa mi boca para hablar siempre tu verdad y para que tu palabra sea proclamada fiel y verdaderamente. Gracias, Señor, te damos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abre tu Biblia conmigo, mi hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje conocido, ¿no? Alguno dirá, no, ya me lo sé de memoria. Pero vamos a leerlo, vamos a abrirlo. Juan 3:16, ¿ya lo tiene? Muchos se saben lo que dice, pero si les preguntara a quién se lo dijo Jesús, ¿sabrían qué responderme? ¿O no? Se lo dijo a unos cuantos que estaban ahí, o se lo dijo a él mismo. No, se lo dijo a Nicodemo, mis hermanos. Ahí ustedes pueden leer el contexto del pasaje de Juan 3 y ahí lo van a poder observar. Entonces, le dice a Nicodemo, ¿verdad? Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos ante uno de los textos bíblicos más conocidos y más mencionados a nivel mundial, mi hermano, utilizado para distintas campañas, congresos, folletos, libros y un sinfín de actividades cristianas en todo el mundo y a lo largo de la historia también. Un versículo que ha producido un gran impacto a lo largo de la historia dentro de la iglesia cristiana. ¿Para cuántos fue el primer pasaje que se aprendieron? Levanten la mano. ¿Fue su primer pasaje que se aprendieron o no? ¿O se aprendieron otros? Bueno, para muchos ese fue su primer pasaje. Es un pasaje que contiene muchísimas verdades, las cuales ahora conocemos y entendemos porque el Espíritu Santo nos ha revelado lo que significa. Por quien ha sido derramado ese perfecto amor en nuestros corazones. También es un versículo bastante opinado y estudiado por muchos hombres a lo largo de los siglos.
Pues en estas cortas líneas se expresa el evangelio de salvación, donde muchos hombres han comentado acerca de este pasaje. Tenemos el comentario de Martín Lutero. Dijo lo siguiente: Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: este versículo encabezaba todos los volúmenes de sus sermones, es decir, como el único tema de su ministerio. Juan Calvino lo llamó la gran recomendación de la fe, y por muchos otros es conocido como la esencia del mensaje del evangelio. Claramente un versículo muy, pero muy consultado, leído, enseñado y predicado, y que verdaderamente tiene mucho para enseñarnos, si es que lo estudiamos de la manera correcta, claro, siendo guiados por Dios. Todos sabemos que la palabra evangelio nos habla de aquel mensaje de buenas nuevas o buenas noticias, puesto que puede haber mensajes de malas noticias, como todos los que escuchamos hoy cuando prendemos la tele, prendemos el radio o ingresamos a alguna página de internet de noticias. Pero sin duda el evangelio que fue anunciado por Cristo, es un mensaje no solamente de buenas noticias, sino de excelentes noticias. ¿Para cuántos ha sido el mensaje del evangelio excelentes noticias? Amén. Un mensaje que ha sido anunciado durante más de 2000 años y que seguirá siendo anunciado hasta que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir todas y cada una de las promesas que Jesucristo dijo con relación a su segunda venida. Hay muchas cosas que faltan por acontecer todavía. ¿Hasta qué? Para que Cristo regrese. Dice la Escritura que este evangelio tiene que ser predicado ¿dónde? En todo el mundo, y vendrá el fin. Hasta entonces. Por lo tanto, mis hermanos, hablamos de un mensaje de buenas noticias, el cual tiene una fuente, un origen. ¿Cuál crees tú que es el origen del evangelio de Jesucristo? Es el amor. Pero no aquel que nosotros, los seres humanos, naturalmente hablando, practicamos entre nosotros. El amor humano, pues es un amor totalmente terrenal, basado en emociones. Si siento amarlo, lo amo. Si no siento amarlo, no lo amo. Si siento, lo amo. Si no siento, no lo amo. Puras emociones. Pero este evangelio está basado en aquel amor perfecto y eterno que proviene ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces, cuando decimos el evangelio del amor, es como decir el mensaje de buenas noticias que se origina en Dios, pues Él es amor. Dios es amor. Cuando decimos que se origina en Dios, es debido a que el amor que está expresado en el mensaje de buenas nuevas es imposible que venga de alguna mente o por motivaciones humanas. ¿Sabías esto? ¿Por qué causa o por qué motivo? Simplemente porque el hombre natural está corrompido y está vendido al pecado. Es por eso que el hombre solo piensa primero en sí mismo, después en él y al final en él. Hay un egoísmo y esa no es la esencia del amor. Es ahí donde surge la grandeza, la perfección y la inmensidad de este mensaje, el cual tú y yo ya hemos escuchado y hemos creído, el cual no se produjo o se pensó en ninguna mente humana. Aun cuando el hombre piensa o pensaba que era capaz de salvarse a sí mismo, Dios nos dota a todos y cada uno de los seres humanos de una conciencia donde se nos dicta qué es bueno y qué es malo. Y aún una conciencia de saber que hay alguien mucho mayor y más grande que todos nosotros, quien a la verdad está tan lejos, pero a la misma vez está tan cerca. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya vino, ya habitó entre nosotros y como dice Juan, muchos hombres pudieron ver la gloria de Dios por medio de Jesucristo, de quien surge este poderoso mensaje de amor y del cual se basa el evangelio del amor.
¿Qué es el evangelio del amor, mis hermanos? ¿Acaso la Escritura nos hablará acerca de esto? ¿Creen ustedes? ¿O no? ¿Sí o no? A ver los que están aquí. ¿Sí? Bien, que se escuche. Muy bien. ¿Qué es el evangelio del amor, mis hermanos? Del mismo modo en que Memo nos hablaba la semana pasada y nos enseñaba acerca del evangelio de la gracia, que era totalmente necesario que fuera por gracia, es decir, gratuitamente. ¿O alguno tuviera para pagar por esa salvación? Nadie. Porque de lo contrario, si no fuera por gracia, ningún ser humano tendría la más mínima posibilidad de poder alcanzar la salvación. Porque sin gracia, mis hermanos, recibiríamos lo que tú y yo merecemos y no lo que no merecíamos. ¿Merecíamos qué? La muerte y la condenación eterna. No merecíamos la vida eterna. Este mismo evangelio de la gracia, anunciado a nosotros en este tiempo, las mismas escrituras nos hablan de otro aspecto fundamental. Porque este mismo mensaje de la gracia nace del mismo corazón de Dios. Como ya lo comentaba, este mensaje es imposible que surgiera de una mente natural y finita como la del ser humano. Porque por medio de la introducción del pecado al corazón del hombre, la imagen de Dios en nosotros, ¿qué pasó con esa imagen? Se distorsionó totalmente. Solo quedaron algunos ligeros rasgos de aquella imagen y semejanza por la cual fuimos creados por Dios. El evangelio del amor, mi hermano, es entonces aquella posibilidad que Dios daría al hombre de poder reconciliarse con Él, con el propósito de volver a aquel estado original en el que fuimos creados o en el que fue creado Adán, donde había una perfecta comunión entre Dios y el hombre. Todo esto es posible por medio de un mensaje. Y ese mensaje de salvación, ese mensaje del evangelio, ¿quién lo planeó? ¿El hombre o Dios? Dios. Entonces, este mensaje fue perfectamente planeado por Dios, anunciado por Él, ocultado por muchos siglos, pero manifestado en su tiempo por medio de Cristo, quien es el Salvador del mundo. Es decir, Dios mismo haciéndose como nosotros para poder anunciarnos y manifestarnos el evangelio del amor. Su mensaje de amor para todos nosotros, los que habitamos este mundo. ¿O alguien aquí cree que Jesucristo murió solamente por algunos cuantos? ¿Solamente por los que estamos aquí? No, ¿verdad? Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Abre tu Biblia conmigo en Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos 2, capítulo 2, del 22 al 24. Vamos a leer ahí. Es el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A ¿a quién se refiere Pedro? A Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí vimos claramente cómo este Jesús, este Mesías, quien trajo el evangelio del amor, ya estaba determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Ahí está la causa, ahí está el motivo en el cual se basa este evangelio del amor. Podríamos llegar a ver este evangelio del amor de la siguiente forma. Aclaro, con la única intención de ilustrarlo, ¿ok? Hablar del evangelio del amor es como hablar de una carta de amor escrita por Dios mismo para nosotros, su creación. ¿Alguna vez alguien aquí ha escrito una carta de amor? ¿Sí? A ver, allá. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Acá? ¿No? Bueno, ya te tocará. Bueno, yo creo que todos hemos experimentado, ¿verdad?, lo que es escribir una carta. Se siente bonito, ¿verdad?, escribirla. Pero ¿qué tal se siente cuando te la dan? Ay, muy bonito, te aflora el amor, ¿verdad? Y te enamoras más de aquella persona que te lo escribió. Bueno, podemos ilustrar este evangelio de amor como una carta de amor escrita por Dios mismo para nosotros, su creación. Pero que en vez de Dios pedirle a alguna persona que viniera y nos leyera esta carta a nosotros, Dios toma la decisión de Él mismo venir a este mundo a anunciarnos y leernos aquella carta de amor. Pues no había nadie capaz de poderlo hacer. Carta que estuvo preparada desde antes de la fundación del mundo. Es decir, tú y yo todavía ni siquiera existíamos y Dios ya había preparado esa carta. Dios ya había escrito esa carta para todos y cada uno de su creación. Pues en ese mismo anticipado conocimiento de Dios, claramente Dios sabía que el hombre, ¿qué iba a hacer? Iba a fallar, iba a pecar. Mas Dios ya tenía preparada la única posible y verdadera solución al problema del pecado. Él ya sabía de antemano, porque dice la Escritura que Él todo lo sabe. Aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe toda. Colosenses 1:26, acompáñame ahí. Aquí nos habla de este evangelio del amor, este evangelio de la gracia, como el misterio. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado como oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, es decir, a sus hijos, aquellos que han sido apartados para Él. Esta palabra misterio no significa nada más que algo que estuvo oculto por mucho tiempo, pero que ahora ha sido revelado. Es decir, ahora ya se conoce aquello que estaba oculto. Y este evangelio del amor, así como el evangelio de la gracia y como el evangelio de Jesucristo en general, tiene propósitos. Y vamos a ver 5 cosas que este evangelio del amor nos enseña y nos ilustra a través de la palabra de Dios. El primer punto que vamos a ver es el propósito de este mensaje. ¿El propósito de qué? De esa carta de amor que el Señor nos escribió para nosotros, su creación. La intención no solamente era anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Podemos ver a Jesucristo iniciando su ministerio de esa manera, ¿verdad? O que por medio del arrepentimiento y el bautismo habría el perdón de pecados, lo que hizo Juan el Bautista. O aún todo lo que fue anunciado cuando Jesús leyó al profeta Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Allí en Lucas 4, ¿qué sucedió? Él leía, trajo buenas noticias, sanó corazones, dio libertad a los presos y oprimidos y vista a los ciegos. Entre muchos otros grandes milagros que Jesús hizo. Pero si solamente quedaba en aquellos actos, señales, prodigios, lo que Jesús vino a hacer, entonces este evangelio del amor no estaría cumpliendo su verdadero propósito. Claramente el que Dios sane a una persona es una manifestación del amor de Dios. Es claro que sí. Este hermoso y perfecto evangelio del amor anunciado por Cristo tuvo su culminación, claramente. Pero no fue cuando hizo la multiplicación de los panes y peces y alimentó a 5,000. No cuando sanó a los 10 leprosos o convirtió el agua en vino. Pues él mismo sabía diciéndole
a María su madre: aún no ha venido mi hora. Ciertamente todos los milagros y señales que hizo Jesús mostraron aquel amor compasivo y misericordioso de Dios para su creación. Pero si Jesús solamente hubiera hecho esto, es decir, sanar a ciegos, a cojos, a sordos, convertir el agua en vino, en fin, si nomás Jesús hubiera hecho esto, pero sin haber muerto, para luego ascender a los cielos, este mensaje estaría incompleto y por lo tanto sería incapaz de producir algo más en la vida de los hombres. El propósito de este mensaje, mis hermanos, se ve cumplido en el momento de su mayor agonía de Jesucristo, de su mayor padecimiento, es decir, cumpliendo así todo lo que estaba escrito en aquella carta de amor que estuvo oculta por mucho tiempo. Abre tu Biblia ahí más adelante en Hechos 3, versículo 15. Nuevamente hablando Pedro, después de haber sanado Jesucristo al cojo que estaba ahí en la puerta del templo, la hermosa, Pedro dice, Hechos 3:15, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bríncate al versículo 17. Mas ahora, hermanos, ¿qué les dijo Pedro? Sé que por ignorancia lo has hecho, como también nuestros gobernantes. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Y qué es lo que habían anunciado esos profetas acerca del Cristo, acerca del Mesías? ¿Puedes leer ahí conmigo? Que su Cristo había de ¿qué? De padecer, de sufrir, de dolerse. Este padecimiento, el cual ya había sido anunciado, se estaba manifestando de la siguiente manera. El sufrimiento en la cruz, prácticamente, mi hermano, era Cristo mismo leyéndonos aquella carta de amor escrita por el Padre para toda su creación. ¿Lo puedes ver de esa manera? Cristo estando en la cruz, en la agonía de su sufrimiento, era Cristo leyéndonos aquella carta de amor escrita por el Padre. Pues vemos la máxima manifestación del amor de Cristo en sus mismas palabras. Lo puedes leer ahí en Lucas 23:34. Yo lo voy a leer. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí estaba la carta de Dios leyéndose a través de Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hombre, dime tú, mi hermano, mi hermana, podría haber expresado estas palabras de ternura, compasión, misericordia y bondad, sabiendo que estaba muriendo de una manera injusta? Claramente ningún hombre, sino solo Jesucristo, el ungido de Dios, la verdadera y clara manifestación del Evangelio de Dios para con su creación. Fue ahí, mi hermano. Ese es el propósito de este Evangelio del amor. Anunciarnos la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Punto número 2. La culminación de este mensaje. ¿Dónde culmina o dónde llega a su clímax? Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Vamos ahí. Juan 19:30. Acompáñame ahí, por favor. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es hasta aquí, mi hermano, hasta que Jesucristo dijo estas palabras, hasta este punto donde es terminada de leer aquella carta de amor escrita por el Padre desde antes de la fundación del mundo, donde Cristo dice claramente: todo ha terminado, todo está cumplido. Aquella obra que me diste que hiciese, era su oración en Juan 17,
la he acabado. Hablando de este momento en el que Jesús iba a entregar su vida, iba a entregar el Espíritu. Esta palabra consumado nos da la idea de que ya no hay nada más que hacer, porque ya todo estaba hecho. La ira de Dios había sido satisfecha, el velo del templo ya se había rasgado, el evangelio del amor de Dios se había manifestado ahí. Es decir, este evangelio, mi hermano, este evangelio del amor de Dios, del amor de Cristo, no solo quedó en palabras. Como muchas religiones allá afuera solamente te hablan bonito, solamente te hablan para embaucarte, para, ay, mira qué bonito hablan. Pero esas palabras, mi hermano, de muchas religiones y de muchas sectas que están allá afuera no tienen sustento, porque solamente se quedan en palabras. ¿Y qué dice el dicho? Las palabras se las lleva ¿quién? El viento. Este evangelio, el cual tú y yo creemos, no solo se quedó en palabras o en señales o en milagros. ¿Cuántos han recibido algún milagro de Jesús? ¿Algún milagro de Dios, de sanidad? Yo he recibido. Y yo conozco a muchos que han recibido. ¿Pero qué si solamente se quedaba ahí? No solo se quedó ahí, sino fue en haber dado la única y posible solución a la paga del pecado. ¿Cuál era esa solución? El justo muriendo por los injustos. Allí estaba siendo proclamado el verdadero mensaje, la verdadera esencia del evangelio del amor. Algo que ningún hombre sería capaz de hacer. Porque tú, mi hermano, mi hermana, no podías morir por mí ni yo por ti. Era imposible. Ni aun el hombre más justo de este mundo, hablando humanamente, hubiera podido morir por otro. Era imposible. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos habla que el amor de Dios es tan inmenso que sin importar el costo, Cristo quiso morir por ti. ¿Sabías esto? A Cristo no lo obligó Dios. ¿O acaso lees en las Escrituras que Dios lo obligó a Jesucristo? Vamos a Efesios 2, mi hermano. Efesios 2, versículo 1 al 5. Te lo voy a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3: todos vivíamos así en el pasado, todo mundo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, es decir, la ira de Dios, mi hermano, estaba sobre nosotros, igual que todos los demás. Y el versículo 4 es la clave y nos realza lo que hizo Dios. Pero Dios, dice esta versión, creo que también la Reina Valera lo dice así, ¿verdad? Pero Dios, es decir, aún con todo lo que ya leímos, que estábamos en desobediencia, en delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, sin esperanza en este mundo, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Ahí está la clave. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Podemos ver claramente lo siguiente, mi hermano, mi hermana. No es que el evangelio de la gracia sea uno y el evangelio del amor sea otro, sino que es el mismo mensaje, pero entendido desde otro ángulo o perspectiva. Pero que a final de cuentas, la gracia surge del amor y no hay amor sin gracia. Ya lo vimos en cuanto a la gracia, pero es necesario que entendamos que esa gracia no hubiera sido posible si el amor de Dios no fuera incondicional y eterno. De otra manera, mi hermano,
solamente serían amados aquellos que guardan completamente los mandamientos de Dios. ¿Y quién puede guardar los mandamientos de Dios completamente? ¿Alguien aquí puede? Absolutamente nadie. Solo Cristo lo hizo. Por eso dice la Escritura que el Padre se complace en el Hijo. Pero ciertamente, mis hermanos, el amor de Dios es eterno y no cambia. Jeremías 31:3, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y este mensaje, mi hermano, que Dios habla mediante el profeta Jeremías, no se cumple hasta que Cristo viene y manifiesta este evangelio basado en el amor de Dios. De tal manera me amó Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? De tal manera me amó Dios. Te pregunto, ¿alguien aquí podría decirme algún valor, ya sea monetario, en medida de peso, en volumen o distancia, que pueda explicar el tamaño del amor de Dios? ¿1 trillón de dólares nos equivaldrá al amor de Dios? ¿El peso de la tierra multiplicado por 100? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ¿qué sigue? El amor de Dios es del tamaño de los cielos, inalcanzable para nosotros, pero no, ¿verdad? No se asemeja. Como dicen muchos, de aquí a la luna y de regreso son tantos kilómetros. Claramente son cantidades grandes, hablando naturalmente, ¿verdad? Porque ¿quién puede ir a la luna de ida y vuelta rápidamente? ¿Alguien aquí puede? ¿No? Bueno, es claro, porque es muy complicado, necesitas una nave espacial. Pero a la luz de las Escrituras, no solamente están lejos o se quedan cortas todas y cada una de estas medidas que acabo de hablar en comparación con el amor de Dios, sino que no hay nada, absolutamente nada, que pueda medir la inmensidad del amor de Dios. Por lo tanto, mi hermano, nosotros podemos entender los kilómetros, los dólares, muchísimas cosas, medidas, ¿verdad? Las necesitamos para trabajar, ¿sí o no, Mario? Si te dicen un costal, pues ¿cuántos costales son? Pues un costal, ¿no? Si te dicen 100, pues son 100. Pero ¿qué creen, mis hermanos? La palabra de Dios no nos enseña una medida del amor de Dios. No nos dice el amor de Dios mide, pesa o cuesta tanto. Porque si fuera posible medir el tamaño del amor de Dios, entonces fuera posible medir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es un Dios eterno e incomprensible en nuestra mente finita, el amor de Dios es de igual manera eterno e incomprensible. Mas esto, mis hermanos, el que su amor sea así, no nos impide poder experimentarlo, puesto que lo hacemos de forma gradual. De la misma manera es como vamos conociendo a Dios. ¿De qué manera? Gradualmente. Pero el problema está, mi hermano, en que conozcas a Dios de la misma manera que lo conoces hace 1 año, 2, 3 o 5 o 10 años. Cada día tenemos que ir conociendo más a Dios a través de su palabra, claramente. Yo te pregunto, ¿de qué manera te amó Dios, mi hermano? ¿De qué manera? ¿Te has puesto a pensar esto? Meditando en esto, encontré una respuesta rápida y mi corazón me enternecía al pensar esto. ¿De qué manera me amó Dios? Y encontré una respuesta rápida, como te decía. Dios me amó de la manera que yo no soy capaz de amarle. De esa manera nos amó Dios. Dios nos amó de tal manera de la manera que no somos capaces de amarle, tú y yo.
Pues no somos eternos, no somos perfectos, no somos amor y por ende Dios nos ha amado de una manera total y perfecta. ¿Tú lo crees, mi hermano? Amén. Tenemos a nuestros padres que nos aman, a nuestros hermanos, a los que tienen hijos, a nuestra familia en la carne, a nuestros hermanos en la fe que nos aman, también a nuestros amigos. Pues aún dice la Escritura que a los amigos se les ama como hermanos. Pero claramente, mi hermano, tienes que entender algo. Ellos, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, nunca van a poder amarte como Dios lo hizo. Porque Dios te amó y me amó de tal manera que no existe nada ni nadie en el mundo que pueda amar como Dios me ama y como Dios te ama. No existe nada. ¿Por qué? Porque nadie estaría dispuesto a dar su vida por una persona totalmente desconocida, y menos por alguien que te rechaza y te maldice delante de todos. Volvemos ahí a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este versículo lo puedes aplicar a tu vida. Porque de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Estas palabras, mi hermano, de tal manera, nos hablan del énfasis tan importante que el apóstol Juan estaba intentando resaltar para nosotros quienes ahora leemos esto. Esta expresión de tal manera nos debe generar certeza, seguridad y una garantía que la manera en la que Dios nos amó es la forma más excelsa y perfecta posible. Por lo tanto, no es posible igualar o encontrar esa clase de amor en ningún otro lugar, sino solamente ¿en quién? En Dios. Esa clase de amor que Dios nos ha dado y que Dios te ha dado a ti y a mí, no la vas a poder encontrar en nadie ni en nada. Y vamos a ver 5 cosas que la palabra de Dios nos muestra acerca del amor de Dios. Cosas que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón y en nuestra mente para nunca dejar de maravillarnos de la grandeza, de la inmensidad de nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Amén. ¿Y de qué tamaño es su amor? De su mismo tamaño de Dios. Si Dios es grande, su amor es grande. Si Dios es inmenso, su amor es inmenso. Porque Dios es amor. La palabra nos habla de un amor incalculable. ¿Sabías tú eso? Ciertamente los científicos pueden calcular la velocidad de la Tierra, la velocidad del Sol, la velocidad de la luz. Pero el amor de Dios, mi hermano, es incalculable. Abre tu Biblia en Efesios 3. El apóstol Pablo, todos conocen al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, de oídas. Sin duda, un hombre que pudo, por misericordia, experimentar el verdadero amor de Dios a través de Cristo, a quien él perseguía. Sabemos que Pablo hacía eso. Pues llegó incluso a consentir la muerte de muchos que seguían a Cristo, pensando que él haciendo esto agradaba a Dios. Pero sabemos que hacía todo lo contrario. Después de que Pablo tiene su encuentro con Jesucristo mismo y le es revelado el llamado que Dios tenía para él, vemos cómo Pablo es formado, es transformado por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación, no solamente al pueblo judío, sino a los gentiles principalmente. Y vemos en las cartas, en muchas de ellas, el anhelo y deseo genuino en el corazón de Pablo, específicamente ahora cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, haciendo mención de la importancia de que Cristo habitara en nuestros corazones.
Sabemos que esto es posible mediante el Espíritu Santo. Pero ¿para qué era necesario que Cristo estuviera en nuestros corazones? Para así poder tener la capacidad de conocer un poco más del amor de Dios manifestado en Cristo. Efesios 3:14 al 19 dice así. ¿Ya lo tienes? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Dice Efesios 3:14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, que es el dueño de todas las cosas, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí está la clave. ¿Cuál era la oración o por qué doblaba el apóstol Pablo sus rodillas? Por esta causa lo hago, mis hermanos. Versículo 17, ahí está la primera causa: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, o con el propósito de que arraigados, es decir, fortalecidos, así como una palmera está fortalecida, está arraigada al suelo, y cimentados, fundados en amor, en el amor de Cristo, seamos plenamente capaces. Ahí está el propósito por el cual Pablo doblaba sus rodillas, para que fueran la iglesia de Éfeso, y ahora todos nosotros que estamos en este evangelio del amor de Cristo, fuéramos plenamente capaces, es decir, completamente aptos y calificados. ¿Para qué? Para comprender con todos los santos, con toda la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que ese amor de Cristo qué hace? Excede. Esto nos habla de que es algo que es mucho más en grado, en escala de medida, algo que sobrepasa y algo que es mucho más grande. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, no hay posibilidad de conocer cuál es la medida del amor de Dios. Es imposible darle un valor, pero Pablo, para que nosotros podamos asimilarlo de alguna manera, nos habla de 4 cosas que nosotros ciertamente conocemos bien. ¿Cuáles son esas 4 cosas? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Algo que nosotros tenemos. Tenemos una anchura, tenemos una longitud, tenemos una profundidad y tenemos una altura. Dice el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, es decir, no hay medida que pueda hablarnos o decirnos cuánto vale el amor de Dios o hasta dónde llega el amor de Dios. El amor de Dios es un amor incalculable. ¿Cómo es el amor de Dios, mi hermano? Incalculable. No se puede medir. Es imposible de poderlo comparar con algo que nuestra mente pueda entender. De otro modo, sería entonces calculable y por ende no excedería a todo conocimiento, sino que sería posible entenderlo y dimensionarlo. Pero vemos la revelación del entendimiento que el apóstol Pablo tenía acerca de esto. Él sabía que no lo iba a poder llegar a comprender, pero su ruego por sus hermanos era el mismo, que todos los hermanos en quien habita Cristo podamos tener la capacidad de comprender un poco más, en una dimensión mayor, aquel amor demostrado por Cristo en aquella cruenta cruz. ¿Es tu deseo, mi hermano, conocer más el amor de Dios? Bueno, te vas a pasar toda la vida y toda la eternidad. ¿Qué más nos habla la palabra del amor de Dios? El amor de Dios o este evangelio del amor nos habla de un amor que salva. Ese mismo amor incalculable para ti y para mí
es el mismo que se manifiesta en darnos perdón, salvación y vida eterna. Pero esto, como bien lo hemos estado estudiando, no es de manera automática, mi hermano. La salvación no funciona de la misma manera que la transgresión o la condenación. Porque por la desobediencia de uno, dice la Escritura, que vino la condenación. ¿A quién? A todos los hombres. Pero por la obediencia de uno, que es Jesucristo, muchos de estos hombres serán en tiempo futuro constituidos o declarados justos delante de Dios por causa de ese amor. Aquellos hombres claramente incluye hombres y mujeres que serán constituidos justos. Nos habla de aquellos que no solamente han escuchado hablar o dicen creer en un ser supremo, en un Dios que está por encima de todas las cosas y de todos, sino que al escuchar aquella carta de amor leída por medio de Cristo en esa cruz del Calvario, en obediencia, ¿qué hace el hombre? Responde a ese mensaje. Responde ante ese mensaje de amor enviado por Dios. Y como resultado de oír el mensaje, creen y le obedecen. Es entonces, mi hermano y mi hermana, cuando ese amor incalculable de Dios, que es tan ancho, tan alto, tan largo y tan profundo, es manifestado en nuestras vidas. ¿Y qué sucede más adelante? ¿O qué sucede? Es trasladada esa persona a un estado, de un estado de condenación a un estado de salvación, la cual va a ser manifestada cuando Cristo regrese. Y Juan 1:12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente le recibieron, no solamente escucharon el mensaje, sino que también creyeron en su nombre. Pues si leemos más adelante de Juan 3:16, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Versículo 18: no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dios quiere salvar, Dios quiere dar la salvación y quiere manifestar su amor. Es el hombre el que no quiere recibir su amor y no quiere creer en su palabra. ¿En qué se basa la condenación, mi hermano? Lo dice el versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo a través de Cristo, claro, pero la gente, dice, amó más la oscuridad que la luz. Dios nos dio la capacidad de amar, pero muchas veces o comúnmente el hombre elige amar más sus caminos que amar más los caminos de Dios. Y como la gente amó más la oscuridad que la luz, pues simplemente permanecieron en esa condenación con la cual viene todo hombre a este mundo. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Un amor que salva. Aquí está. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Algo que ninguno de nosotros pudiéramos hacer. No podríamos apaciguar la ira de Dios de ninguna forma, sino solamente por medio de Jesucristo. Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos amar a Él también. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de este amor? Es un amor que renuncia.
Otra característica de este amor perfecto e incalculable es que su costo fue a tal grado que no existe la manera de poder igualar aquel acto basado en el amor perfecto de Dios. No hay ningún otro acto que el hombre pueda hacer para poder igualar aquello que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que renunciar a su posición. ¿Y quién fue? Cristo. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna, mi hermano. Algunas personas dicen, ay, ¿y por qué Dios ya no nos perdona a todos y ya se acaba el problema? No, se estaría contradiciendo él mismo. Estará yendo en contra de su propia justicia y santidad. Dios no puede oponerse a sí mismo o lo que Él ha dicho. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Por lo tanto, no pudiera decir, pues hombre, ya los perdono a todos y todos son salvos. No, porque hay una justicia que tuvo que haberse pagado. ¿Y quién la pagó? Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que se acerca a Jesucristo y crea en Él, es declarado justo. Pero alguien tuvo que renunciar a esa posición, a una posición. El amor que Cristo nos mostró fue también a través de renunciar a su posición de ser igual a Dios, de ser Dios, no estimando eso más que su deseo por salvar a su misma creación. Y lo podemos leer allí en Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 8. Filipenses 2, del 5 al 8. La Nueva Traducción Viviente nos dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció. Ahí está la clave, mi hermano. ¿Qué hizo Cristo? Renunció. ¿De qué manera mostró el evangelio del amor? ¿O de qué manera Cristo nos mostró el amor? Renunciando a sus privilegios divinos. Dice más adelante, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, no solamente llegó a ser un hombre como tú y como yo. Dice el versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. El justo pagando por los injustos. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y concluye con unas palabras que nos deben de quedar clavadas en el corazón siempre. El cual me amó, ¿y qué más? Y se entregó a sí mismo por mí. No solamente dijo que nos amaba, no solamente dijo que nos iba a salvar, sino nos amó, renunció a su posición, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se entregó por cada uno de los habitantes de este mundo, por ti y por mí. El siguiente punto es un amor incondicional. Este amor incalculable de Dios, perfecto y eterno, y mostrado a través de esta renuncia, nos habla de este amor incondicional de Dios. Este amor es mostrado de una manera incondicional, de una manera total, es lo que se refiere a la palabra incondicional, de una manera ilimitada y de una manera completa a todo aquel que cree. ¿A quién? Al que cree. No importando absolutamente nada, porque el Señor no hace acepción de personas. ¿O acaso en la Escritura ves a Jesús menospreciando a algunos por su posición económica? O yendo con los ricos y con los poderosos de aquel tiempo para ganar fama ante los ojos de los hombres. ¿Acaso Jesús hizo eso? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros
Di, para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo se entregó, Cristo nos amó a ti y a mí. En que siendo aún pecadores, el amor de Dios es incondicional, mi hermano. Pero esto no significa que podamos hacer lo que nos plazca. Al cabo, Dios me ama, haga lo bueno, haga lo malo. Esto no lo debemos entender así. Dios nos ha manifestado un amor incondicional, mi hermano, el cual se ve reflejado en que Cristo murió en la cruz por todo el mundo. Ahí está mostrado el amor incondicional. Mas no quiere decir que todos van a aceptar y creer en su mensaje. Es más bien que sin importar lo que hayas hecho estando lejos de Dios, en una ignorancia total, el amor de Dios es tan grande que es suficiente para perdonar cualquier pecado, cualquier clase de pecado que hayamos cometido. ¿Cuál es el fin de este amor incondicional? Manifestar un amor perfecto y llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Y este amor incondicional nos habla también de que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente y ni lo porvenir, mi hermano, te puede separar o nos puede separar del amor de Dios, el cual es un amor incondicional. Ese amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. También este amor, el amor de Dios demostrado a través de Cristo y su mensaje, su evangelio, es un amor que nos enseña. Sin duda alguna, mi hermano, uno de los propósitos de poder experimentar el verdadero y perfecto amor de Dios es ser enseñados por Él, ser instruidos y capacitados. ¿Para qué? ¿Nada más para recibir su amor y ya? No, sino para también nosotros poder amar de la misma manera que Él te ha amado a ti y me ha amado a mí. Porque es ahí donde se cumple lo que dice la Escritura, que ahora somos llamados a andar, a caminar, a vivir de la manera que Él anduvo. Para que sigamos sus pisadas. Yo te pregunto, ¿estás siguiendo las pisadas de Jesucristo? Analiza cómo está tu camino, mi hermano. ¿Qué pisadas estás siguiendo? ¿Las del amor de Dios? Porque el padecimiento que sufrió Cristo, todo fue con el propósito de manifestar el perfecto amor. Lo cual implica que el que tú y yo queramos amar verdaderamente como Cristo nos amó. Te voy a decir algo, mi hermano. Si tú quieres amar como Cristo amó, ese amor cuesta. No es gratis, no es barato, sino cualquiera lo pudiera hacer. El amor de Dios nos enseña que este amor verdadero y perfecto cuesta. Y cuesta a tal grado de tener que dar la vida por amor. Acompáñame a 1 de Juan. La carta de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan, el discípulo que posteriormente es considerado por muchos, o llamado por muchos, el discípulo del amor. Aquel que en un día, en un momento le pidió a Jesús que descendiera fuego y consumiera a muchos. Pero que después él fue entendiendo el amor de Dios a tal grado que su perspectiva cambió. Y ahora él amaba de la misma manera que Jesús le mostró su amor. ¿Ustedes creen que Jesucristo les mostró el amor a sus discípulos? ¿Creen o no?
Claramente sí. Entonces, ¿cómo les dice Jesús? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Primera de Juan 3:1 dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren, dense cuenta, observen con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Un amor incalculable, un amor eterno, un amor incondicional. Un amor que lo llevó a renunciar a su posición de tal manera que se entregó por nosotros. Todo eso es lo que tenemos que considerar. Por eso dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios por una causa, por una razón sencilla, porque no le conocen a Él. Y por lo tanto, todo lo que hacemos nosotros se les hace locura. Nos saltamos al versículo 14. Antes de leer, si consideramos, mi hermano, el amor que Dios tuvo para con nosotros, es el mismo amor que somos llamados a mostrar. Claramente no tenemos un amor incalculable, pero bueno, tenemos el amor de Dios en nosotros y por ende podemos manifestar el amor de Dios hacia los demás, hacia los que nos rodean. Principalmente ¿a quién, mi hermano? ¿A nuestros compañeros de trabajo? Ahí será donde tenemos que primeramente mostrar el amor. Es que para que crean, no, es en la familia, mi hermano. Con nuestra esposa, las esposas hacia el esposo, los padres hacia los hijos hacia los padres. Porque cuando hay amor de Dios, cuando inunda el amor de Dios un hogar, claramente, cuando sale uno afuera al mundo a trabajar, a donde sea, claramente vamos a reflejar ese amor que hay en nuestra familia, que hay en nuestro hogar. Y por eso dice el versículo 14, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, aquí aplica a todos los niveles, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Nos demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto, dice esta versión. El que no tiene amor sigue muerto. Entonces, una evidencia, mi hermano, de que has sido enseñado por medio de la palabra a amar como Dios amó, es que amas a tu hermano en Cristo. Amas a todos y aún a tus enemigos, aquellos que te desean el mal. Vamos más adelante, 1 Juan 4:7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, procede de Dios, nace en Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Ahí está la enseñanza, ahí está el principio. Si tú amas, es porque eres un hijo de Dios y conoces a Dios. Por lo tanto, en la medida que tú conozcas a Dios, esa es la medida que tú vas a amar a tu prójimo. No solamente a Dios mismo, sino también a tu prójimo. Dios ya nos dejó en su palabra la manera en que nos debemos de amar y la manera en que Él nos amó. Y esa manifestación del amor de Dios en las Escrituras es para nuestra enseñanza. Recuerdo en la reunión de mujeres, cuando Evelyn nos compartía, ¿verdad? Las mujeres, yo estaba ahí presente, cómo el profeta Oseas pudo experimentar una clase del amor de Dios que nosotros tal vez no podamos experimentar nunca jamás. El amor de Dios hacia su pueblo, que aún alejándose ellos de Él, adulterando de una manera espiritual con otros dioses, Dios seguía amándolos. Dios seguía manifestando su amor y Oseas lo pudo experimentar con su esposa. En carne propia lo vivió, pero claramente Dios le quería enseñar a Oseas la manera en que Dios estaba amando a su pueblo. Y no solamente que Dios estaba amando a su pueblo, sino que lo iba a amar por siempre. Versículo 8 de 1 Juan 4. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Claramente, mis hermanos, es notorio en nuestras relaciones, en nuestras pláticas, en cómo nos relacionamos con los demás, si conocemos o no conocemos a Dios. Es muy fácil decir yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero ¿qué tal demostrarlo? Realmente cuesta. A Cristo le costó su vida manifestar el amor de Dios para con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, no creamos que mostrar el amor entre nosotros no nos va a costar. Pero ¿saben por qué nos va a costar? Porque no nos esforzamos en conocer a Dios. Mientras más conozcamos a Dios tú y yo, mi hermano, más vamos a entender el amor que Él tuvo por mí y el amor que Él tuvo por ti. Y por lo tanto, ese mismo amor que tú has experimentado de parte de Dios es lo mismo que tú vas a poder dar hacia todos los demás que te rodean. Misericordia, bondad, paciencia, templanza. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero el que ama sí conoce a Dios. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y saltémonos al versículo 16 y dice así: Dios, ¿qué es? Dios es amor, no tiene amor. Claramente Dios tiene la capacidad de dar amor, pero no porque Él lo haya adquirido de alguna otra fuente, sino porque la esencia de Dios es ser un Dios de amor. Y todos los que viven en amor, ¿viven en qué? En Dios. Y Dios vive en ellos. ¿Quieres que vean a Dios en tu vida, mi hermano? Manifiesta el amor. Con eso tenemos para entretenernos toda nuestra vida. Todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, dice aquí, y esta es la enseñanza, cuando tú vives en Dios, permaneces en Dios, así como ese pámpano pegado a la vid, en oración, en intimidad, en comunión con Dios. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece. Una evidencia de que tu amor está creciendo es que estás pasando tiempo con Cristo. Es que estás hambriento de conocer más a Dios y de su amor. Por lo tanto, dice, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Es decir, maduro, completo. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Pero también, mis hermanos, ante esta inmensidad de la grandeza del amor de Dios, tristemente, hay muchos que siguen rechazando el amor de Dios. Este amor perfecto, este amor incalculable, este amor inagotable y este amor perfecto en todos los sentidos y que es incondicional, hay muchos que lo siguen rechazando. Claramente no todos aceptan el amor de Dios, sino que de manera abierta lo rechazan y lo ignoran. ¿Y qué pasa? Se niegan a responder ante tal muestra de amor, aquella muestra de amor que Dios hizo. Para estos hombres y mujeres que han rechazado abiertamente este amor y mueren, no les queda más que una horrenda expectación de juicio. Porque su condenación fue por no haber creído en que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No haber recibido este evangelio manifestado por medio de Cristo. Dios no rechaza a nadie, mi hermano. Es el hombre el que rechaza a Dios. Porque Dios ya dio, Dios ya amó, Dios ya manifestó. ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo ante esa manifestación del amor de Dios? Eso es lo que debe ir acompañado siempre en nuestro mensaje cuando prediquemos el evangelio. Es el hombre el que rechaza a Dios, pero va más en función de su condición de pecado y muerte espiritual. Pues la Escritura dice que claramente no hay nadie justo y por ende nadie busca a Dios.
ni cómo agradarlo. Por naturaleza estamos en una condición de no querer buscar a Dios. Es Dios quien nos alcanza, es Dios quien nos busca, es Dios quien da el primer paso a la reconciliación. Y no solamente da el primer paso, pone los medios para que sea posible esto. Y Jesucristo habló de esto, Mateo 13 al 14. Mateo 13 al 14. Por eso les hablo por parábolas. Hablando de aquellos que no le seguían. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hay mucha gente que por su incredulidad, aún viendo las maravillas de Dios día con día, dicen: no, Dios no existe. Sí, Dios no existe porque hay hambre en África. Dios no existe por lo que les pasó a los de la colonia del Arenal. O sea, no rebajes eso al amor de Dios o a que Dios exista. El que tú no quieras ver cosas muchísimo más increíbles o enormes que Dios ha hecho, ese es el problema del hombre, que se ciega o se cega ante la grandeza de Dios manifestada a través de la creación. Y por último, mi hermano, somos llamados a manifestar, tú y yo, el evangelio del amor. Como ya les comentaba, Jesús no nos dijo nada más: ámense como yo los he amado por nomás, sino nos los dijo para que tomáramos ejemplo de cómo Él nos amó a nosotros y así poder amarnos entre nosotros. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de manifestar este amor. No pensemos que porque hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas de una manera real y verdadera, ya nadie más puede acceder y conocer al amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 6. Dice la escritura, dice aquí el apóstol Juan. Fíjese lo que dice. El que dice, hay muchos que dicen por allá afuera: yo le conozco, es decir, yo conozco a Dios. Soy cristiano, tengo tantos años sirviendo en la iglesia. Yo le conozco a Dios, ¿que no me ves? Pero dice el apóstol Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y cuál es uno de sus mandamientos? Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy. Aparte de decir, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, les dijo: el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, no ama a su prójimo, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, mi hermano, si tú y yo no estamos manifestando el evangelio del amor a todos los que nos rodean, entonces probablemente nuestras vidas no sean verdaderas. La verdad no está en nosotros entonces. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra. Y recuerda, mi hermano, que cuando la palabra dice guardar, no significa que traigas guardada la Biblia en el hombro o en el bolsillo. Habla de la obediencia a su palabra, que principalmente viene por medio de leerla, de estudiarla, de meditarla. La guardas en el corazón y del corazón produce vida, produce frutos de justicia, produce actos de amor. Pero el que guarda su palabra en aquel que guarda la palabra de Dios y la obedece, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, fíjate bien, mi hermano, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Jesús anduvo. Jesús no te pide que hagas y salgas y sanes a todos, que hagas milagros con todos. No, te dice ama, porque en esto se resume toda la ley y los profetas. En esto se resume. ¿Quieres cumplir toda la Biblia? ¿Quieres el resumen de los 66 libros, mi hermano? Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Te voy a leer yo Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo, Jesús dijo, como yo te he amado. No como solamente escuchaste de mí, o no solamente escuchaste a los profetas decir que Dios nos amaba, no, ámense como yo los he amado. Porque el amor de Jesús es el mismo amor de Dios, incondicional, incalculable, eterno. Y primera de Juan 4:21, volvemos allá, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De Jesús. El que ama a Dios, o el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo, a todos. Y el apóstol Pablo les decía a los efesios, les rogaba que anduvieran como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Dice ahí Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y solícitos, es decir, cuidando o guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, mis hermanos, si queremos que otros conozcan, escúchame bien, si quieres que otros conozcan el Evangelio del amor, por medio de tu vida, por medio de tu testimonio, por medio de tus palabras incluso, la manera en que te expresas, nosotros necesitamos ahora hacer aquellas cartas de amor, ahora escritas por Cristo para anunciar su mensaje y sus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Tú y yo somos ahora cartas expedidas por Cristo para que allá afuera salgamos y anunciemos su amor inagotable. Y nunca se nos olvide, y aunque ya lo hayamos dicho en otras enseñanzas, recuerden, mis hermanos, mis amados hermanos, recuerden que probablemente seamos las únicas Biblias que muchos vayan a leer en toda su vida. Por lo tanto, ¿qué evangelio están leyendo en tu vida? ¿Un evangelio de amor, de perdón, de misericordia y de la gracia de Dios? ¿O un evangelio sin fundamento y sin ningún tipo de demostración? Es necesario que seamos diligentes y vivamos cada día manifestando la gloria de Dios, el amor de Dios por medio de tu vida y mi vida. Amén, mis hermanos. Por lo tanto, este evangelio del amor de Dios es no solamente para que otros crean y conozcan, sino para que nosotros seamos enseñados también y asimismo lo anunciemos. Anunciando el amor de Dios, el cual es por medio de Cristo para todo aquel que cree. Te invito a que te pongas en pie, mis hermanos. Vamos a concluir, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por la manera en que nos has amado. Una manera que no podemos comprender con nuestra mente natural y corta y finita. Pues tenemos un límite, Señor, el cual tú mismo pusiste. No queremos dejar de maravillarnos de tu amor, sino cada día que podamos agradecerte por ese amor tan perfecto, tan pleno que nos diste viniendo a este mundo, renunciando a tu posición, renunciando a tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos, no solamente que nosotros podamos entender y comprender la anchura, la largura, la profundidad y la altura de tu amor, como lo decía Pablo, de rodillas. Que ese sea nuestro ruego, Señor, pero que no solamente se quede en que nosotros lo podamos comprender, sino que podamos también manifestarlo a los demás. Porque en eso se cumple tu palabra. Si decimos que permanecemos en Él, si decimos que permanecemos en ti, Señor, en tu amor,
debemos andar como tú anduviste. Debemos amarnos como tú nos amaste unos a otros, y que podamos manifestar este evangelio basado en tu amor. Un evangelio basado en un amor que no comprendemos, porque así es de grande, de inmenso, de incalculable. Pero que otros puedan entenderlo y experimentarlo a través de nuestras vidas, para que así crean y quieran conocerte a ti, Señor. Que no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo en nosotros. Que no vean nuestro amor, sino vean el amor de Dios. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a que cuando tengamos oportunidad de manifestar este amor, que lo hagamos como debe de ser, de una manera verdadera, de una manera genuina. Habrá muchos que nos rechacen, Señor, ciertamente, pero nosotros debemos seguir anunciando este evangelio basado en tu amor. Un amor perfecto, un amor que no se acaba. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Y ayúdanos a poder manifestar esta clase de amor donde quiera que vayamos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Allá en casa, apláudale al Señor. Y vivamos, mis hermanos, agradecidos, siempre agradecidos de la bondad de Dios por medio de su amor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, allá en casita. Que estén muy bien y primeramente Dios, nos vemos en nuestra próxima reunión. Buenas noches.